¿Qué tal, chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Soy Javi Níguez y hoy os traigo una nueva clase de este curso de HTML y CSS. En esta nueva clase vamos a hacer un ejercicio para practicar todo el HTML y CSS que hemos aprendido en las clases anteriores. Pero recordar, no estamos haciendo realmente una página web, simplemente estamos practicando todo lo que hemos aprendido. Más adelante haremos una página web ya totalmente real y de forma responsive. Pero antes de empezar, no olvides suscribirte a mi canal porque así estarás informado de todos mis próximos vídeos. Y como siempre digo, no te voy a hacer esperar mucho más y vamos con la clase. Bueno, chicos, vamos a hacer un ejercicio rápido de montar una pequeña página web en donde así vamos a poder practicar lo que hemos visto en las anteriores clases. Como siempre, vamos a poner exclamación y vamos a crearnos nuestra estructura. Le vamos a cambiar el idioma y le vamos a poner un título. Mi ejercicio web. Ahora ya, dentro de nuestro Head, le vamos a poner unas cuantas cositas. Primero le vamos a poner el link para linkear nuestro archivo de estilos. Como siempre ya sabéis, Visual Studio Code os va dando siempre facilidades para muchas cosas. Esto lo vamos a guardar. Y como vamos a utilizar alguna fuente, yo ya me he dejado preparado algunos enlaces, como por ejemplo el de Google Fonts. Como veis, ya lo tenemos aquí. Vamos a buscar una tipografía, en este caso voy a coger la de Lato. Voy a coger algunas tipografías, como por ejemplo esta de 400, voy a coger también esta de 800 y voy a coger esta de 900. Aquí ya tenemos los datos, como siempre, ya lo hemos visto en anteriores clases. Vamos a coger, nos lo vamos a llevar a nuestro archivo y lo vamos a poner también este link para poder tener enlazadas ya las fuentes de Google. Vale, otra cosa que vamos a hacer también ya de paso es utilizar FONTASON y si os acordáis, en los kits, si os creabais un kit, desde aquí, os daba el enlace para poder poner en el Head. ¿Vale? Lo copiáis, lo podéis copiar también desde este botón, nos lo llevamos a nuestro archivo y ya tendríamos tanto las fuentes de Google como nuestro archivo style y la posibilidad de utilizar FONTASON. Bueno, pues ahora mismo ya tendríamos un poquito preparado este archivo, con lo cual lo siguiente que vamos a hacer es empezar a crearnos nuestro contenido, nuestra maquetación, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer es un header. A este header le vamos a poner un class, que se va a llamar también header. Dentro vamos a crear un div. Para ir practicando, este div le vamos a poner un class que se va a llamar logo y dentro vamos a ponerle una etiqueta de imagen. Esta imagen le vamos a poner un logo que nosotros tengamos. En este caso yo tengo aquí mi logo y le vamos a poner un texto alternativo. Bueno, ya tendríamos nuestra imagen con nuestro logo y demás, ¿vale? Lo siguiente que vamos a hacer es crearnos un menú. Lo mismo, le vamos a añadir un class que se va a llamar menú. Y a continuación nos vamos a crear un li y un a. Un menú, ¿vale? Un enlace. Al enlace le vamos a poner, no necesitamos ahora, un hashtag para poder hacer el efecto de poder clicar. Y vamos a ponerle inicio como primero y vamos a crear unos cuantos más. A esto le vamos a cambiar y le vamos a poner nuestro menú, nuestros botones personalizados. Bueno, ya tendríamos ahora nuestro pequeño menú y también le vamos a añadir otros li y aquí le vamos a añadir, por ejemplo, unos enlaces de FONTASON, por ejemplo. Vamos a coger, nos vamos a FONTASON y vamos a buscar unas cuantas cosas. Mirad, pues vamos a buscar el search, el icono de buscador. Le vamos a decir que los queremos los gratuitos, para así no tener ningún problema. Vamos a copiar este código. Nos vamos a ir a nuestro documento. Y dentro de las etiquetas li, vamos a pegar esta etiqueta, ¿vale? Así vamos a hacer pues los que necesitemos. Si queremos algunos de redes sociales o queremos cualquier cosa, lo vamos a poner uno detrás de otro, ¿vale? Yo voy a cogerme unos cuantos que ya tengo hechos, como por ejemplo estos de aquí.
Como veis, pues me he puesto el del icono de buscador, el de Facebook, el de Twitter, el de Instagram y el de YouTube. Con esto, si lo guardamos y nos vamos a nuestro navegador, veréis que ya tenemos todo esto sin ningún estilo, obviamente, pero ya tenemos una gran base, ¿vale? Para hacer nuestro header. Ahora sí que podríamos ir a nuestro archivo style. Vamos primero, antes de todo, a resetear nuestros lo que es los estilos que vienen de serie en el navegador. Aquí, como siempre, vamos a resetear el margin, tal cual como siempre lo hemos hecho en otras clases. Lo siguiente que va a ser, vamos a crearnos la del body y aquí le vamos a decir que queremos un background, también para ir practicando los colores. Vosotros podéis elegir los colores que queráis, ir haciendo prácticas y demás. Yo en este caso voy a utilizar un color blanco, utilizando un color hexadecimal. Podéis utilizar, como ya hemos visto en otras clases, un RGB o como vosotros queráis. Y le vamos a añadir también una fuente, por ejemplo, ya a toda la web. Recordad que vosotros podéis utilizar todas las fuentes que queráis para títulos, para demás. Lo único que tendréis que hacer es importar estos datos. Pero yo en este caso voy a utilizar con la misma fuente para todo el documento para hacer esta clase un poquito más rápida. Como veis, ya tendríamos la font family lato en todo nuestro documento body, ¿vale? En todo nuestro HTML. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser crearnos nuestro header. Le vamos a decir que lo queremos en primera posición, o sea, que siempre esté a la vista porque lo vamos a hacer fijo. Le vamos a añadir un 100. Recordar que luego todos los demás z-index que creéis, si los creáis con un número menor al 100, van a quedar siempre por debajo de este elemento. Le vamos a decir también que queremos un background. En este caso también lo voy a hacer blanco, luego veréis el porqué. También voy a hacer un height que va a ser de 70 píxeles y un width de 100% para así aprovechar toda la ventana del navegador. Le voy a decir que quiero un position y lo quiero fijo, porque luego vamos a querer que este menú se quede fijo. Y ahora lo que vamos a hacer es que tenga una sombra por la parte de abajo para que así podamos dividir lo que es el menú de lo que es el resto del contenido, ¿vale? A mí es algo que me gusta siempre añadirle a los menús porque creo que le da un toque bastante chulo. Y con esta herramienta, que también la hemos visto en la clase, como veis, podemos crearnos un menú donde podemos una sombra que podemos moverla. Por ejemplo, yo la voy a poner a 0. Le voy a añadir vamos a hacerla pequeñita, vamos a hacerla suave. Vamos a hacer una propagación así, tal que así. Vamos a ponerla en 2. Vamos a ponerla, por ejemplo, en un 26. Sí, 26. Y una propagación que se la vamos a dejar, yo creo que en 12, para que veáis que solo deja un pequeño resplandor muy pequeñito, una sombra muy muy pequeña, ¿vale? Yo creo que así puede quedar bastante bien. No sé si quitarle un poquito, pero bueno, yo creo que la vamos a dejar así y nos va a sobrar. Sí, vamos a dejarla así. Luego, si hay que modificarla, pues la modificamos un poco en función de cómo la vayamos viendo. Nos vamos aquí y en nuestro código del header le vamos a poner esta sombra que acabamos de crear con la herramienta CSMatic. Vale, pues ya tendríamos un header. Ahora, si vemos en el navegador, aún no lo vamos a ver en condiciones, ¿vale? Como veis, sí que tenemos el header aquí, pero los elementos no están aún realmente situados en su sitio. Pues ahora vamos a empezar a trabajar esos elementos en su sitio, que si os acordáis, en la anterior clase ya estuvimos viendo todo lo que es la etiqueta, lo que es la propiedad position. Vamos a crear lo que es el logo primero, y lo que queremos es trabajar la imagen, así que vamos a ponerle el class de logo con el img. Aquí vamos a utilizar la primera etiqueta de position y lo vamos a decir que sea absolute. Le vamos a poner un top 0 y un left también de 0. Si no sabéis para qué sirve, para no alargar este vídeo, recordad de iros al vídeo de position en CSS
y así vais a poder comprender cómo estamos haciendo este ejercicio. Pues este ejercicio es para practicar lo que ya hemos visto. No voy a intentar explicar cada elemento porque si no nos vamos a pegar aquí 3 años para hacer este vídeo y realmente lo que quiero es que esto lo toméis como un ejercicio para practicar lo que ya habéis aprendido. Vamos a ponerle un width de 200 al logo para que no sea muy grande. Le vamos a poner un padding que para practicar todas las opciones de padding lo voy a añadir como 15 píxeles, 20 píxeles, 15 píxeles y otros 20 píxeles. Y luego vamos a darle un margin left para que se separe de la esquina del navegador de 200 píxeles. Pues bien, ya tendríamos la parte del logo. Si ahora guardamos y vamos al navegador, veréis que ya se ha situado en una visibilidad bastante buena en cuanto al header, y ahora lo que vamos a hacer es posicionar también el menú en este lado de aquí, en el lado contrario, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues muy sencillo. Podemos practicar muchas más propiedades que hemos ido viendo durante las clases anteriores de este curso. Por ejemplo, podemos poner el class de menú que hemos utilizado anteriormente. Aquí vamos a utilizar un overflow y le vamos a decir que sea auto. Vamos a utilizar un position, también absolute. Le vamos a poner el top, que va a ser de 0, igual que el logo, pero en vez de utilizar el left, vamos a utilizar el right. Y le vamos a decir también que sea de 0. También lo que vamos a darle es una distancia de la parte derecha, que puede ser esta del margin right, y le vamos a decir lo mismo que al logo, 200 píxeles, para que así estén los dos en la misma forma. Y luego vamos a utilizar un font weight y vamos a utilizar, por ejemplo, el de 700, que era uno de los que nos habíamos importado, ¿vale? Si lo guardamos, ya vamos a fijarnos que ahora el logo se nos habrá ido al otro lado y lo que nos va a faltar realmente es darle estilo a este menú. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la siguiente forma. Vamos a ir siguiendo trabajando un poco este código. Ahora vamos a coger y al menú, al UL, le decimos que queremos el list style y que sea none, que no tenga estilo de lista. Le vamos a poner un padding que va a ser de 0 y le vamos a poner un margin y vamos a ponerle un margin de que sea 0, 0, 0 y de 130 píxeles, por ejemplo. Vale. Siguiente que vamos a hacer es trabajar las etiquetas li. Le vamos a poner un menú li y a este menú li lo que vamos a añadirle es un float que queremos que sea left y también vamos a crear un punto menú que sea a para los enlaces y en esto vamos a trabajar un poquito, vamos a decirle que tenga un margin left de 20 píxeles, por ejemplo. Vamos a crear un line edge que va a ser de 70 píxeles. Si os acordáis, esto servía para poder centrar el menú en el mismo ancho el mismo alto que el header. Al header también le habíamos puesto un edge de 70, pues con el line edge lo que vamos a hacer es ocupar esos 70 y el menú se va a centrar. Ahora lo vamos a ver. Le vamos a decir que queremos un text a link y que sea right, un text decoration que sea none y un color que sea, por ejemplo, vamos a utilizar el negro mismo. Ahora también lo que quiero hacerle es que el menú, cuando pases el ratón, me gustaría que generara un efecto a otro color. Y eso se hace con la propiedad over. Si os acordáis, esto servía para poder hacer un efecto. En este caso, yo lo que voy a hacer es cambiarle de color. Le voy a poner un color y le voy a poner, por ejemplo, este azul. Y lo mismo vamos a hacer con los i de Phonason. Vamos a crear un menú y vamos a poner un margin top, por ejemplo, 25 píxeles.
para centrarlos un poco. Vamos a poner un margin left para poder separar uno a uno de otro, de 20 píxeles. Le vamos a poner un tamaño que va a ser un size y le vamos a poner, yo creo que con 18 píxeles nos va a sobrar. Y le vamos a poner un color, a este directamente le vamos a poner el color azul. Vale, pues ya tendríamos esta parte, como veis aquí. Si lo guardamos y nos vamos a nuestro navegador, veréis que ya se nos han creado nuestro menú. Nos falta ocultar lo que es la parte de los botonitos que dan los estilos de la lista, pero como veis ya tenemos el menú este en una línea y centrado. Bueno, para quitar esos puntitos lo que vamos a hacer es, en el li vamos a poner un list style y le vamos a decir que queremos que sea none. Con esto, si lo guardamos y nos vamos a nuestro navegador, veréis que ya ahora sí que se está quedando bastante chulo el menú. Podríamos también hacerle un over a estos iconos para que cambiaran de color. Podríamos hacerle muchas cosas y como veis ya tenemos aquí nuestro header totalmente separado y ya podríamos trabajar, por ejemplo, crear aquí un slider, una sección con algo de contenido e ir dándole esa apariencia a nuestra web. Bueno, lo siguiente que vamos a hacer es crearnos un slider, ¿vale? Por ejemplo, yo voy a coger aquí y a continuación del header nos vamos a crear un main. Este main va a tener un ID que se va a llamar contenido. Y dentro de este main nos vamos a crear secciones. Vamos a crear una primera sección y a esta sección le vamos a poner un class que se va a llamar slider. Slider, aunque no le vamos a hacer ahora efectos de un slider que pase en pantallas, pero bueno, al menos para tenerlo ya localizado, ¿vale? Tenerlo ya un poco organizado. Dentro de este slider vamos a crear pues diversos contenidos, como por ejemplo puede ser un H2, un H3 y vamos a crearnos un div con una etiqueta A, con el hashtag para poder crear ese vínculo y vamos a poner más información, ¿vale? Va a ser un botón, por decirlo de alguna forma. Aquí le vamos a crear un class a todos los elementos y ya tendríamos esta sección creada, ¿vale? ¿Qué más vamos a hacer? Pues vamos a empezar a aplicarle ya estilos a esta sección. ¿Vale? De esta forma vamos a irnos a nuestro style CSS, vamos a crearnos nuestro slider, vamos a poner un z-index que va a ser inferior al del menú. Esto será para que luego pase por debajo del menú cuando nos deslicemos, cuando hagamos scroll. Vamos a ponerle un position que va a ser relative, le vamos a decir que tenga un top de 0, también un left de 0, le vamos a decir que tenga un width del 100% y un height, pues vamos a hacérselo grande de 900 píxeles, por ejemplo. Vamos a hacer un slider bastante alto. Le vamos a poner un background color, que podría ser, por ejemplo, este violeta. Le vamos a decir que el texto esté centrado. Como veis, son propiedades que hemos utilizado a lo largo de todas las clases y le vamos a poner un padding top y para centrarlo lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a utilizar el valor calc y entre paréntesis vamos a decirle que lo queremos al 50% del alto de este slider, pero también le tendremos que indicar que queremos un menos porque tendremos que juntar tanto el alto del slider como el alto también de el menú, con lo cual vamos a añadirle unos 650 píxeles de altura, ¿vale? Sí, lo que vamos a hacer es que vamos a verlo y como veis ya se me ha quedado esto. Ahora vamos a un poco a trabajar el CSS de los títulos, del botón, pero como veis ya tenemos una opción bastante interesante. Pero para hacerlo incluso aún más chulo podemos utilizar esta URL. En webgradient.com tenéis un montón de estilos diferentes, ¿vale? De degradados, que la verdad es que quedan bastante chulos. De hecho, tú puedes mismo modificarlos, ver cómo quedan. O sea, podríamos hacer muchísimas cosas, ¿vale? Podéis utilizar como queráis vosotros este estilo, podéis copiar el CSS. Vamos, podéis hacer muchísimas cosas. Como veis, tenemos aquí muchísimas opciones. Como veis, quedan realmente espectaculares. Yo, por ejemplo, pues voy a pillar uno de estos mismos,
Mirad, vamos a pillar este de aquí, lo vamos a copiar, el CSS, nos vamos a ir a nuestro Visual Studio Code y justamente aquí abajo vamos a copiar ese código que nos acaba de dar la herramienta. Si la guardamos y nos vamos a nuestro navegador, vais a ver que ya nos queda un efecto muchísimo más chulo, ¿vale? Como veis, ya estamos trabajando. Esto es un poco a base de prueba, ¿eh? Tendríais que trabajar, pues ver los colores que más se adaptan a vuestra web, ese tipo de cosas, ¿vale? Pero bueno, como veis, podemos hacer cosas muy, muy chulas. Luego, lo siguiente que vamos a hacer ya sería entrar en la parte de los títulos, que sería mediante CSS, vamos a añadirle al título, por ejemplo, le vamos a poner un font Suize y vamos a ponerle un título grande que sea unos 84 píxeles. Vamos a añadirle un font Weight de 700 y le voy a decir que el color sea vamos a poner un blanco, por ejemplo. Vale, ya tendríamos un primer título. Podemos crear un segundo título, que también lo teníamos. Y vamos a darle un font un poquito más pequeño, vamos a ponerle que sea un 44. Vamos también a decirle que sea un font weight un poquito gordo, por ejemplo el de 700 también, como es una tipografía más pequeña, pues va a quedar chulo, seguro. Y como color, aquí sí que podemos variar un poco, pero bueno, vamos a ponerle también un color blanco. Como veis, este tipo de cosas, hay algunas cosas que podríamos perfectamente trabajarlas mediante herencia. Pero bueno, como quiero primero que trabajemos el escribir código y el que os acostumbréis a trabajar las diferentes propiedades, creo que este puede ser un ejercicio bastante bueno. Le vamos también a poner al título, le vamos a poner también un margin button para que nos separe. Se lo vamos a poner realmente al título 2 para que nos separe del botón, ¿vale? Lo vamos a poner aquí y le vamos a añadir un 60 píxeles para que nos haga una separación en cuanto al botón, ¿vale? Y ahora vamos a crear precisamente el botón. Vamos a ponerle un text decoration que va a ser un none. Vamos a ponerle un padding para que nos haga un poco ese botón de 15 píxeles y de 40 píxeles, ya que más información es una palabra un poquito larga y vamos a necesitar mucho espacio de los anchos y poco de lo alto, ¿vale? Del alto. Vamos a también, por ejemplo, a crearle un background. Le vamos a poner un background de momento de negro. Le vamos a poner un color, por ejemplo, también, que sea, en este caso, vamos a ponerle el blanco. Para que se centre, vamos a incluirle el margin auto. Le vamos a crear también un border radius de 4 píxeles. Igual luego la aumentamos, pero bueno, de momento yo creo que puede quedar bien así. Y un font size de 18 píxeles. No queremos un botón tampoco que sea enorme. Y luego vamos a ponerle un text transforms y vamos a poner que sea un uppercase, por ejemplo. Lo vamos a guardar. Nos vamos a nuestro navegador y como veis ya vamos teniendo algo muchísimo más decente. Podríamos crearle algún sombreado a los títulos para que resalten más. Podríamos ponerle algún icono en la parte de arriba. De hecho, para que veáis ahora un poco el efecto, como veis ahora la sombra tiene más sentido. Queda un poco por encima y queda bastante chulo. Al menos a mí este tipo de diseño siempre me ha gustado mucho. Ahora lo que podemos hacer es crear otra sección que podría ser, por ejemplo, una sección de servicios. Vamos a hacerla dentro del main. Vamos a crear otra sección. Esta sección le vamos a poner un class que se va a llamar servicios. Dentro de servicios vamos a poner una imagen que va a ser, por ejemplo, esta de desarrollo web. También vamos a crear, por ejemplo, un H2. Le vamos a poner un class. Y yo creo que ya podríamos ponerle a lo mejor una P con un lorem ipsum, por ejemplo. A esta etiqueta de texto le vamos a poner un class. Ahora mismo de momento la voy a llamar texto, aunque como siempre os digo, intentar estructuraros bien todos los contenidos que vais a crear. A este le voy a dar un poquito más... le voy a poner un poquito más de texto, por ejemplo, así. Vale. Puede ser así, por ejemplo. Y si lo guardamos, nos vamos a ir a nuestro navegador y como veréis, ya se nos ha creado un scroll porque ya tenemos aquí un elemento.
Si os fijáis, el menú queda por encima y se ha quedado fijo como lo habíamos hecho, lo cual va a quedar muchísimo, muy chulo. Vale, ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer toda esta parte de aquí abajo, ¿vale? Como veis, pues que ahora mismo solo está la maquetación. Y lo que vamos a hacer, por ejemplo, va a ser irnos a nuestro style CSS. Bueno, una cosa que se me había olvidado era ponerle aquí a la imagen esta, un class que se puede llamar img servicios, ¿vale? Y así ya lo tenemos también para poder trabajarlo en style. Y en nuestro archivo podríamos ponernos, por ejemplo, este img-servicios. Le puedo poner un width para ponerle un tamaño, porque ahora mismo salía muy grande. Podemos ponerle un 400 píxeles. Y también le podemos decir que tenga un padding button de unos 30 píxeles para que así tenga una separación con el título, que ahora lo vamos a hacer. También vamos a poner un servicios, ¿vale? Y dentro de este servicio le vamos a crear una etiqueta Z, que va a ser de 10 también, para que pase por debajo del menú. Le vamos a poner un position relative, le vamos a poner un top, que va a ser de 0, left también de 0, le vamos a poner un width, que va a ser del 100%, un height de 750 píxeles, le voy a poner un background, bueno, realmente no le voy a poner un background porque lo voy a dejar blanco, le voy a poner un text a link para que me lo centre todos los textos con el valor center. Le voy a incluir también un padding top de 40 píxeles y un padding button de otros 40 píxeles. Vale, con esto ya tendríamos algo muchísimo más diseñado. Si nos vamos a nuestro navegador, ya vais a ver que ya se está creando esta parte un poquito más organizada, ¿vale? Como veis, ya tenemos algo mejor esta zona. Podríamos seguir trabajándola, podríamos trabajar lo que es el padding, darle un poquito más de aire. A mí me gusta realmente que en las webs siempre quede bastante aire, que haya una separación. Por ejemplo, aquí, pues como veis, tenemos muy poco espacio. Podríamos añadirle muchísimo más. De hecho, por ejemplo, podríamos crearle a este párrafo, podríamos crearle, por ejemplo, un width, como si os fijáis aquí, veréis que está muy pegado a los bordes. Entonces podríamos irnos a nuestro CSS y, por ejemplo, crearnos la etiqueta texto y le podemos poner un width de 960 píxeles, por ejemplo. Bueno, de hecho creo que le voy a poner un 1200, que va a quedar mejor. Y vamos a centrarlo poniendo un margin auto. Con esto, si lo guardamos y nos vamos a nuestro navegador, veréis cómo está quedando, ¿vale? Ahora vamos a hacer otra cosa, vamos a hacer un efecto ola. Esto es una cosa que podéis buscar por internet, muchos efectos para vuestras páginas web, y lo que va a hacer es, lo que podéis hacer es efectos muy chulos. La verdad es que solo con buscando por internet generadores de CSS, de imágenes y demás, podéis encontrar un montón de cosas. Mirad esta herramienta, os voy a dejar la URL también en la descripción de este vídeo. Como podéis ver, podéis hacer una especie de ola, ¿vale? Por ejemplo, lo vamos a hacer tal que así. Esto lo vamos a bajar un poco. Algo así, por ejemplo. Así, ¿vale? Y si os fijáis, aquí abajo os está generando este código. Si lo copiamos y nos vamos a nuestro Visual Studio Code, nos vamos a nuestro HTML y justamente en la parte del slider, ¿vale? En esta parte, si cogemos y dentro de la sección, al final del todo, lo colocamos y lo guardamos, vamos a ver que ahora vamos a tener este efecto importado, pero obviamente está en un color azul y tampoco está en la parte de abajo para poder hacer esa ola. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Muy sencillo. Nos vamos a ir a nuestro Visual Studio Code, nos vamos a ir al CSS. Bueno, lo primero que vamos a hacer es crearle a este div un class. Y este class se va a llamar hola. Lo vamos a guardar y nos vamos a ir, pues, por donde está el slider mismo, para que esté todo bien organizado. Le vamos a poner hola, le vamos a poner un position que sea absolute, le vamos a poner un button que va a ser de 0, le vamos a poner un left que también va a ser de 0 y le vamos a poner un width del 100%, ¿vale? Así.
Ahora lo que vamos a hacer es que ya lo vamos a tener en la parte de abajo. Si os fijáis, ya lo tenemos en la parte de abajo, pero sigue siendo algo que no queda del todo bien porque esto es azul y los colores no cuadran. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que hacer que este color azul sea del color blanco de la parte de la sección de abajo para que parezca realmente una ola. ¿Cómo hacemos esto? Pues muy sencillo, nos vamos a nuestro Visual Studio Code, al HTML, y si os fijáis en el código, en el div que os han dado, tenéis aquí un color, ¿vale? Simplemente tendríamos que coger y ponerlo en color blanco, ¿vale? Ya lo tenemos. Y si lo guardamos y nos vamos a nuestro navegador, veréis que ya se ha convertido en blanco. Ya tenemos ese efecto ola. Lo veréis en muchísimas páginas. Se ha puesto hoy en día muy de moda y es algo que podemos hacer perfectamente. Como veis, ya tendríamos nuestra página web bastante montada. Y ahora lo que vamos a hacer es poner otra sección. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crearnos otra sección aquí abajo. Con el class Parallax, aquí le vamos a crear un H2 dentro, que podría ser, por ejemplo, esto. Y al H2, obviamente, le vamos a poner un class. Puede ser así, que sea sec H2, ¿vale? Esto lo vamos a copiar para ahora importar a nuestro archivo style. Y aquí nos vamos a venir en la parte de abajo y vamos a hacer dos cosas. Primero tenemos el punto parallax. Le vamos a decir que lo queremos en un width del 100%. Le vamos a poner un height también. A este height le vamos a decir que sea un 100 VH. Vamos a poner un background. Yo ya tengo, si os recordáis, yo ya tengo unas imágenes. Vamos a poner una URL que va a ser imágenes y voy a poner esta imagen 1. También vamos a poner un background attachment con el valor fixed. Vamos a poner un background position y le vamos a decir que sea un center. Background size y le vamos a decir que sea un cover. Y vamos a poner también un padding top y vamos a poner un calc menos 50 píxeles, ¿vale? Esto para poder centrar los contenidos de este parallax, de esta sección, ¿vale? Y así de los contenidos, el título y demás, lo vamos a poner, nos va a aparecer centrados, ¿vale? Luego vamos a crear también el punto section. Este es el H2. Vamos a poner un color, que lo vamos a hacer en blanco. Vamos a poner un width de 800 píxeles, un height de 100 píxeles. Vamos a centrarlo, margin, esto ya lo debéis de saber, auto. Vamos a poner un text align y que sea center. Vamos a poner un line height y que sea igual al alto, en este caso sería de 100 píxeles. Y le vamos a poner un font size y se lo vamos a colocar de 44 píxeles, por ejemplo. Si lo guardamos y nos vamos a nuestro navegador, vamos a ver que si actualizamos, debemos de tener aquí nuestro efecto parallax, ¿vale? Esto sería muy sencillo. Podríamos coger ahora mismo la sección, por ejemplo, del slider, que la tenemos, bueno, del slider no, la de servicios, ¿vale? Que la tenemos aquí. Podríamos copiar toda esta parte, simplemente a modo de ejemplo. Vosotros podríais seguir creando secciones, ¿vale? La podríamos guardar y si nos vamos a nuestro navegador, como veréis, ya tenemos aquí una página web que cada sección la iríais personalizando a vuestro gusto. Aquí podríamos hacer una galería de imágenes, diversas cosas. Y por último, lo que vamos a hacer es un footer. Para poder hacer ese footer, nos vamos a nuestro código y a continuación del main vamos a poner la etiqueta footer, le vamos a poner un class que se va a llamar también footer y le vamos a colocar una P de texto y le vamos a poner lo siguiente: Javi Níguez, guión todos los derechos reservados, ¿vale? Nos vamos a ir a nuestro archivo style y vamos a poner nuestro footer y dentro de nuestro footer le vamos a poner un text align que va a ser center. Le vamos a poner también un font size que va a ser de 16 píxeles. También le vamos a poner un color que puede ser el negro. Le vamos a poner un background y se lo vamos a poner
en una especie de gris clarito para que se diferencie. También le vamos a poner un height para que tenga un tamaño igual que el header, que por ejemplo podrían ser 60 píxeles. Y para que se centre el texto en ese alto, le vamos a poner un line height de también 60 píxeles. Bueno, si esto lo guardamos y nos vamos a nuestro navegador, veréis que se nos ha creado justamente abajo del todo ese footer, ¿vale? Como veis, ya tenemos estructurada de forma muy sencilla, de forma muy rápida, en apenas 30 minutos, una maquetación de una página web. Recordar que esto es una maquetación para hacer prácticas, no es responsive, realmente no se desarrolla realmente así. Esto es un ejercicio para poder practicar el acostumbrarte a codificar, ¿vale? Para que no se te olviden las cosas importantes en cuanto a etiquetas, propiedades o valores de HTML y CSS, ¿vale? Más adelante haremos ya clases sobre responsive y empezaremos proyectos de páginas web completas, las cuales sí que se adaptarán a todos los dispositivos y podéis ya trabajar de forma profesional con esas plantillas que os haréis. Bueno, espero que os haya gustado esta clase, dejadme en los comentarios si os ha salido cosas chulas y nos vemos en la siguiente. Un saludo.